Bienvenidos al Sistema Informático para la Dirección de Clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Mesoamericana. En este video se explicará detalladamente el módulo de inventario. Como primer paso debemos buscarlo en el menú de la izquierda, en el apartado de inventario. Si nos podemos dar cuenta, tenemos el botón de dispensario, inventario, listado de materiales y detalle de materiales. Como primer punto, tenemos que tener claro que el listado de proveedores, el listado de presentaciones y el listado de unidades cuentan con la funcionalidad de ingresar, listar, editar y eliminar los registros. Este módulo, en general, el de inventario, depende de otros módulos, como por ejemplo los que había mencionado antes. Y para realizar este módulo nos guiamos de un documento de Excel proporcionado por la Facultad de Odontología, en donde podemos ver los 84 materiales seleccionados para el inventario del año 2021, donde se detalla la información de cómo se compra, cómo se utiliza y cómo se desearía ingresar al sistema. Entonces, en base a este documento, nosotros realizamos una presentación en base a cómo lo compran, que es equivalente a las presentaciones del módulo, y cómo lo utilizan, que es equivalente al módulo de unidades. Y este de cómo lo utilizan se refiere a cómo se reparte o cómo es el dispensario para los alumnos. Cómo se entrega a los alumnos, si es por unidad, si es por gotas, si es por centímetros, si es por porción, si es por mililitro, cualquier unidad que exista dentro de los materiales. Entonces, si nos damos cuenta, para ingresar este listado de materiales dependemos de los proveedores, donde podemos ingresar, por ejemplo, proveedor. Debemos de agregar el número de contacto 1, que es obligatorio, el número 2 es opcional y la dirección es obligatoria. También necesitamos el listado de unidades, en donde explicaba qué era la forma en que se repartía a los estudiantes. Por ejemplo, podremos repartir en metros, es un ejemplo. Vuelvo a repetir que podemos, en cada uno de estos módulos, podemos editar la información o eliminar la información. Y también tenemos el listado de presentaciones, que equivale a cómo lo compran y cómo se ingresa al sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos, las cajas o los paquetes. Entonces, tenemos que un paquete se reparte por unidad, una caja se reparte por unidad, y por ejemplo, las que son jeringas, que tienen una presentación que es una jeringa, por ejemplo, el ácido fluorúrico que se compra por jeringa, se reparte por gotas. Esto lo veremos próximamente en la explicación del siguiente módulo. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar una presentación nueva. Por ejemplo, que exista la presentación alambre. Se reparte por metros. La descripción, que es obligatoria, y el tipo de unidad, que vuelvo a repetir, lo podemos buscar detalladamente aquí o lo podemos buscar en el listado. Entonces seleccionamos metros, ya que el alambre se va a repartir por metros. Y podemos ver que se ingresa.
Esto nos va a servir para el siguiente módulo, que es el listado de materiales. Donde podemos visualizar los materiales que están en el listado específicamente del inventario 2021. Podemos visualizar el ácido fluorúrico, el ácido grabador, el acondicionador de tejido, las agujas XS y las gasas. Nos podemos dar cuenta que el ácido entonces fluorúrico, la presentación es una jeringa, por ende sabemos que se reparte por gotas. El ácido grabador es una jeringa, también se reparte por gotas. El acondicionador de tejido es un bote, también se reparte por gotas. Esta es un poco diferente, que son las agujas XS que se compra en cajas, entonces la presentación equivale a las cajas. Si nos damos cuenta entonces en las presentaciones, la caja se reparte por unidad también, al igual que los paquetes. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar un nuevo material, específicamente del listado de Excel. Por ejemplo, vamos a utilizar el algodón en rama. Por ejemplo, material de odonto. Vamos a asignar un precio que, por ejemplo, la bolsa nos costó 50 quetzales. Y vamos a seleccionar una presentación. Sabemos entonces, según el listado, que el algodón en rama se compra en bolsa y se reparte por porción. Aquí es donde vamos a seleccionar la funcionalidad de este material. Vamos a indicar que es por bolsa y si se reparte por porción. En esto consiste la selección de esta presentación. También debemos indicar un proveedor, que es para detallar la información del material. Al momento de ingresar, nos damos cuenta que entonces el algodón en rama ya existe y este tiene un precio y tiene una presentación que es en bolsa, que sabemos que se reparte por porciones. También tenemos el apartado de materiales inactivos. En esta ocasión no tenemos ninguno inactivo y podemos editar los registros. Los materiales inactivos equivalen a borrar estos materiales, ya que serán inactivos por si en alguna ocasión se pueden volver a reactivar o se pueden volver a utilizar estos materiales. Si se desactivan es porque en el presente año no se está utilizando este material. Vamos con el siguiente módulo, que es precisamente el de inventario. Por ejemplo, tenemos el listado general de inventario, materiales no contables, materiales contables y listado de equipos. Para entender un poco mejor cómo se ha realizado el inventario, vamos a volver a la hoja de Excel. Se ha dividido en materiales contables, materiales no contables y materiales de equipo. Los materiales contables y no contables nos interesan más para la hoja de Excel, ya que los contables son todos aquellos que tienen una unidad específica. Esto significa que se sabe cómo se reparte el sistema o cómo se hace en dispensario el sistema hacia el estudiante. Es una unidad, por ejemplo, las gasas, ¿verdad? Que se puede saber cuántas gasas en específico se entregan al estudiante. Y los no contables en específico equivalen a todas aquellas unidades que no pueden ser detalladas. Por ejemplo, el alambre de 0.7 milímetros, que es por rollo, no se mide exactamente cuántos centímetros se dan, sino que es una medida aproximada. Entonces, estos son los materiales no contables. Otro ejemplo de un material no contable puede ser el algodón en rama que habíamos utilizado.
que entonces esta es una bolsa, se adquiere por bolsa, entonces la presentación es una bolsa y se reparte por porción. Se pueden dar X porciones, sin embargo no se sabe una medida en específica de gramos de cuánto se está dando al estudiante. Y los materiales de equipo equivalen a todos aquellos materiales que puedan ser prestados a los estudiantes. Ok, teniendo en cuenta esta información, vamos con el formato de estas tablas. Cada una de estas tiene el título y a la par tiene el total en inventario que se está listando. Por ejemplo, el inventario general lista todos los materiales contables, no contables y de equipo y el total que se ha generado. Por ejemplo, los materiales no contables solo nos van a mostrar el total en materiales no contables que existen. Y lo mismo pasa con los materiales contables y el listado de equipos. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ingresar un material no contable. Por ejemplo, un material no contable según la hoja de Excel, nos habíamos dado cuenta que puede ser el ácido fluorúrico, ya que este se puede repartir por gotas. También puede ser, como dijimos, la bolsa, ya que este se reparte por porciones. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, el ácido fluorúrico. En este apartado vamos a generar un código que nos va a servir para identificar ya sea la caja, la bolsa, la jeringa o cualquier tipo de presentación que tenga el material. Esto con el fin de poder confirmar su existencia o confirmar su fecha de vencimiento. Este código se genera automáticamente. Toma las dos primeras letras del nombre del material y le asigna un número random, un número aleatorio. Pero este código se puede editar, puede ser asignado a cualquier formato que el personal desee. Por ejemplo, le cambié a acidflu-1. Y por ejemplo, debemos seleccionar una fecha de vencimiento. El sistema está programado, por ejemplo, a que si el producto tiene fecha de vencimiento aproximadamente en 30 días, el sistema va a notificar por medio del color rojo la fecha de vencimiento, ya que esta le sobran 30 días o le hacen falta 30 días para llegar a su fecha de expiración. Esto con el objetivo de que el personal de colaborativo de la universidad pueda decidir qué hacer con este material, si utilizarlo antes, si cederlo o cualquier acción que pueda servir para no desperdiciar este material. Por ejemplo, a este le voy a agregar en enero de 2022 el 20, que equivale a más de un mes. Entonces, al momento de ingresarlo, podemos darnos cuenta que tenemos el código del material, el nombre del material, el precio del material, el tipo de material que equivale a no contable, ya que lo asignamos a los no contables porque sabemos que se reparte por gotas y no es una medida en específica como centímetros, mililitros, ¿verdad? El estado ingresado equivale a que si este material tiene existencias o no. Por ejemplo, si la jeringa con el código ACIDFLU-1 todavía puede ser utilizada para repartir a los estudiantes o no. En este caso que la acabamos de ingresar, significa que aún se puede repartir a los estudiantes. Como podemos ver, la fecha de vencimiento está en color verde, ya que esta tiene más de los 30 días para expirar.
Por ejemplo, ahora si ingresamos, por ejemplo, también el ácido grabador, que es una jeringa, y le podemos poner el código automático que genera, le podemos poner una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento en esta ocasión es opcional, ya que por ejemplo nos damos cuenta que en los materiales no contables pueden existir, por ejemplo, las gasas que son por paquete y se reparten por unidad. Por ejemplo, este tipo de materiales que no tienen fecha de vencimiento. Uno que es no contable en específico puede ser el yeso. El yeso viene por caja y se reparte por porción. Por ejemplo, el yeso no tiene una fecha de vencimiento, nos ha indicado que no tiene una fecha de vencimiento y no se le puede indicar. Pero en caso de que sí la tenga, como por ejemplo el ácido grabador que pueda que sí tenga, le podemos asignar la fecha de vencimiento. En caso de que no se le asigne, el sistema va a detectar que no se le ha asignado y la información se desplegará como no asignado. Entonces, por ejemplo, vamos a agregarle menos de los 30 días para poder visualizar la diferencia entre los colores de las fechas. Si nos damos cuenta, se ingresó el AC-2, que es el ácido grabador, con su precio, su tipo de material que es no contable, ingresado ya que se puede utilizar para repartir a los estudiantes. Sin embargo, su fecha de vencimiento es próxima. Faltan 10 días, entonces por eso es que se ha puesto de color rojo. Otra de las funcionalidades de este módulo, por ejemplo, es que podemos exportar los datos de diferentes formas. Se pueden seleccionar los datos en específico que se quieran exportar. Por ejemplo, puedo seleccionar solo uno, puedo seleccionar los dos, puedo, por ejemplo, buscar alguno en específico, seleccionarlo, y si borro la búsqueda se guarda la selección, o puedo seleccionar todos simplemente con este botón, con el objetivo de que se despliegue este botón y nos genere esta ventana para poder descargar o abrir un archivo de PDF. Por ejemplo, lo voy a abrir en esta ocasión, nos va a abrir una nueva ventana y nos va a mostrar este formato, el cual será utilizado para identificar cada una de las presentaciones de los materiales. Por ejemplo, se puede imprimir esta hoja y en específico se puede cortar este cuadro y se puede pegar a la bolsa, a la jeringa, al bote, a la caja de cualquier material que sea accesible, ¿verdad? Que sea fácil de identificar. Entonces, otra de las funcionalidades para poder exportar los datos, si nos damos cuenta cómo va sumando aquí el total de los productos ingresados, por ejemplo, podemos exportar los datos a PDF. Esto equivale a que va a exportar todos los datos de la lista activos, ingresados o terminados. Y por ejemplo lo vamos a abrir en otra ventana nuevamente. Y nos va a desplegar este formato de la tabla. Nos va a decir que, por ejemplo, ya que estamos en el módulo de materiales no contables, nos va a desplegar los materiales no contables, total de materiales no contables, que equivale al total que se ha generado. Y cada uno de los productos con su código, el nombre, el estado y la fecha de vencimiento, junto con el precio, para que se pueda tener un formato físico de los datos que están ingresados en el sistema. Otra de las funcionalidades es de que si por algún error se marca en dispensario que este producto se ha agotado, entonces podríamos cambiarlo desde aquí. Por ejemplo, incluso si está ingresado y el material ya está agotado, podemos darle de baja a este material, se puede corroborar el código y como podemos dar cuenta el texto cambia a rojo y al texto terminado. De igual forma se puede volver a habilitar y lo mismo con el color verde y el texto ingresado.
Ok, entonces por ejemplo, vamos a ingresar ahora un material contable. Un material contable puede ser una aguja o por ejemplo una gasa. Vamos a utilizar el código generado automáticamente. Vamos a dejar sin fecha de vencimiento porque las gasas por lo general no tienen fecha de vencimiento. Y vamos a agregar cuántas unidades tiene esta caja para que entonces el sistema pueda, cada vez que se reparta al estudiante y se indique cuántas se van a repartir, el sistema entonces pueda restarle a las existentes que se han ingresado. Y en específico se va a restar al código de esta caja. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que esta caja tiene 100 unidades. Como nos podemos dar cuenta, fecha de vencimiento no la tiene asignada, como habíamos mencionado. Es un tipo de material contable, ya que es una caja y tiene 100 unidades. 100 unidades que sí se pueden contar y sí se pueden ir restando. Entonces, nos podemos dar cuenta que también va sumando lo que son los contables. Por ejemplo, vamos a utilizar la aguja XS, que también es una caja y también se reparte por unidad. Por ejemplo, a estas tampoco les podemos agregar fecha de vencimiento solo para dar un ejemplo. Y vamos a indicar que la caja trae 50 agujas. Nos podemos dar cuenta que nos ingresa de igual forma los datos y se va sumando el total. Tenemos las mismas funcionalidades de seleccionar, por ejemplo, en esta ocasión solo voy a seleccionar uno y lo voy a exportar para poder imprimir el PDF y poder identificar el material físicamente. También cuenta con la funcionalidad de exportar los datos. Y también cuenta con la funcionalidad de editar y borrar materiales. También tenemos lo que son los materiales de equipos. Para esto entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a realizar una nueva unidad que por ejemplo se llame equipo para indicar que es un equipo que puede ser prestado. Y por ejemplo, una presentación que también se llame equipo. Y vamos a seleccionar el equipo. Esto con el objetivo de identificar todos los equipos que existen dentro de la facultad. Entonces, por ejemplo, vamos a indicar un nuevo material que se llame lámpara ultravioleta, por ejemplo. Vamos a asignar un precio que por ejemplo cueste 3.500. Vamos a agregar decimales. Y vamos a indicar que es un equipo. Y que tiene también un proveedor. Entonces al momento del inventario de ingresar un equipo, vamos a poder seleccionar lo que es la lámpara UAV porque sabemos que es un equipo. Y vamos en esta ocasión también a utilizar el código automático. Tenemos las mismas funcionalidades de exportar individualmente para poder identificar físicamente los productos o exportar el listado en general, como lo podemos ver de esta forma. Una de las funcionalidades que también incluye el módulo de productos de equipo es que se pueden cambiar de estado. Por ejemplo, disponible significa que puede ser prestado a cualquier estudiante. Si lo ponemos en mantenimiento, le podemos confirmar, cambiará de color y se pondrá el texto en mantenimiento. Esto significa que no puede ser prestado a ningún estudiante. De igual forma, si en dispensario se
presta el material, entonces este cambiará a color rojo y al texto prestado. Como podemos ver en el listado general de inventario, ya tenemos todos los productos antes ingresados, únicamente que separados por categoría. Acá los podemos ver con el total y también podemos utilizar las funcionalidades de exportar individualmente. Por ejemplo, seleccione todos. Por ejemplo, que seleccione solo 2. Y asimismo cuenta con la funcionalidad de exportar todos los datos con el total que se ve en pantalla. De esta forma. Inventario general, total de inventario y cada uno de los productos con su tipo y su respectivo precio. Esta es la funcionalidad del módulo inventario.